tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Cubículo Legal. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Luz Adriana Mota Picasso, quien es secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar en esta ciudad de Tijuana. También es catedrática en la Facultad de Derecho de la ciudad de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Maestra, un gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. Licenciada, bueno, el tema del día de hoy que vamos a tratar es el síndrome de alienación parental. Al respecto, pues bueno, para poder hablar un poquito de este tema, que bueno, nos comentaba, es aparentemente nuevo, aunque ya tiene algunos años, pero se está incorporando al sistema mexicano. Hay varios conceptos que se tienen que familiarizar para poder comprender cómo es que se da o en qué entorno se da este tipo de síndrome. ¿Nos podría platicar acerca de estos conceptos para familiarizarnos y poder tocar este tema? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bien, para hablar precisamente sobre este síndrome es importante mencionar varios aspectos psicosociales en relación a las rupturas que se dan en las familias para poder adentrarnos al momento en que se da precisamente este síndrome. Hay que iniciar por el concepto de la familia. La familia, ya sabemos, es el núcleo de la sociedad, es una institución social conformada por varias personas que están unidas por razón del parentesco, el matrimonio, concubinato, etcétera, y que por supuesto traen consecuencias de derecho. Aquí tradicionalmente pues teníamos a la familia nuclear, que era la única reconocida prácticamente, ¿no? Donde había un papá, una mamá y los hijos, y por supuesto que estábamos hablando de cónyuges de distinto sexo, donde estaban también los roles o los papeles bien identificados. Papá es el proveedor, sale de la casa a trabajar y se encargaba de la administración de la casa, y la mamá que se ocupaba del hogar y del cuidado de los hijos. Sin embargo, a raíz de varias dinámicas en la sociedad, por así decirlo, se dan diferentes tipos de familia. Se debe considerar, por supuesto, antes de a la familia extensa, que no nada más es papá y mamá, sino que también implica a los demás miembros o parientes consanguíneos, los tíos, los abuelos, etcétera, ¿no? Y después, y ahora sí mencionar qué pasa cuando se daban estas rupturas. Bueno, teníamos a las familias monoparentales, donde nada más existía papá o mamá y los hijos. También tenemos la familia homoparental, que es relativamente nueva, que es la conformada por personas del mismo sexo, que ya a partir del 2010 inclusive volvemos a hacer hincapié que ya fue reconocida a raíz de que fue modificado el Código Civil del Distrito Federal en cuanto al matrimonio. Bien, también está la familia compuesta, que se da a raíz de estas uniones entre familias monoparentales. Okay, papá, la mamá llegan a una nueva familia donde también llevan hijos de cada una de las partes, etcétera, ¿no? Bien, aquí estas nuevas familias, pues las más numerosas quizás en nuestra sociedad son relativamente las familias monoparentales, donde nada más existe, papá o mamá, que es lo más común, y los hijos, ¿no? Ya que en una separación es más común que el hombre abandonara el domicilio conyugal para dejarlo a los menores hijos de edad y a la cónyuge. Entonces, estas familias en su mayoría es la conformada por mamás e hijos. Bien, esta les digo es la más frecuente. De hecho, este tipo ya de separaciones, por supuesto, ya llegan a tener consecuencias en la salud emocional de los menores, en virtud de que les hace falta el otro padre, ¿no? Bien, en estas separaciones o divorcios derivadas también de las uniones, de hecho, en cuanto a separación me refiero, por supuesto que siempre han sido difíciles las rupturas. Son muy raras las amistosas, y de hecho, por ejemplo, en el juzgado la mayoría, bueno, no me atrevo a decir que sea la gran mayoría, pero sí ha habido varios casos en que los divorcios voluntarios, pues sí son voluntarios, pero eso no está lejos de que no sea tan voluntarios a fuerzas, ¿no? Así es, ajá, siempre hay un trasfondo, ¿no? Pues que me engañó y no quería que todo el mundo se enterara, o pasaron cosas más a fondo, ¿no? Que no queríamos convertirlo en una pelea y que todo el mundo se enterara, pero bueno. Les comentaba, ojalá que fueran todas esas separaciones amistosas para facilitar todo el procedimiento, irnos directamente a un voluntario, o en su caso, si es un necesario por distintas cuestiones, pues que se allanaran, llegamos a un convenio, etcétera. Sin embargo, les comentaba, es difícil poner fin a una relación, ya sea el matrimonio, ya sea un concubinato, porque uno de los dos siempre va a tener o va a suponer que tiene la culpa, y el otro se convierte en la pareja o en el abandonado o en la víctima. ¿Okay? Entonces, esto por supuesto en la mayoría de las ocasiones, esto hace que uno de los dos sí decide la separación, el otro no la quiere, y entonces empiezan cuestiones o dinámicas en la familia que se tornan bastante pesadas o bastante
malas para los demás integrantes de la familia. Pero bueno, cuando ya se tiene decidida la separación, podemos hablar de una separación de hecho en el caso de los concubinos, ¿ok? Que ya cada quien por su lado, bien o mal, o bien por la vía legal, que era lo que les comentaba hace un momento. Las separaciones, ya sea en un divorcio por mutuo consentimiento o de forma contenciosa, que aunque no es la idónea, por supuesto que en muchos de los casos también resulta que es la más necesaria. Bien, en estos casos, ¿qué se recomienda de forma, por decirlo, emocional? Pues que los miembros de la familia, sobre todo tratándose de los mismos cónyuges, que acudan a terapias, sobre todo los que ya están muy afectados o no quieren el divorcio, para que ellos puedan controlar esa separación, aunque no la quieran. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para este tipo de separaciones o divorcios? Podemos hablar de problemas económicos, sexuales, digo, ahorita no vamos a tocar lo que son las causas de divorcio, pero en general no vienen siendo estos, educativos inclusive, porque mi cónyuge pues es, no sé, ya es un doctor en derecho, en economía, etcétera, y yo no soy nada, y eso hace que también uno de los miembros se sienta incómodo con ese tipo de relación. Familiares, de aceptación de los amigos, es también muy increíble, ¿no? Cuando se debe o se necesita por parte de uno de los cónyuges esa aceptación en todo lo que hace por parte de un amigo, si no, no lo hace. Entonces esto por supuesto que va a afectar la unión, ya sea con su esposa o con la concubina. Bien, violencia, por supuesto, adicciones, menosprecios, discusiones, un sinfín de causas que dan por supuesto el motivo a estas separaciones. Y repito, aunque no se logra aceptarlo emocionalmente, es difícil que las partes lo entiendan, porque ellos a veces, en la mayoría de los casos, saben que eso ya no va a funcionar, pero no lo aceptan como debiera de ser. ¿Qué más tenemos o qué más pudiéramos decir? Que bueno, cuando se rompe este vínculo matrimonial o de unión también conlleva una serie de pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas? Pues para empezar, de la vida familiar, del estatus de casado, que ya no vamos a hacer, la familia política, que inclusive de nuestro domicilio, porque el conyugal pues ya deja de ser conyugal porque los dos nos fuimos, porque a mí me abandonaron, pero pues yo no puedo sostener la casa, ¿ok? Yo dependía de mi marido, no puedo pagar la renta, me tengo que ir. Bien, la rutina familiar también se pierde, esa dinámica de que el papá era el que se llevaba a los niños, no, ahora yo los tengo que llevar y tengo que ir por ellos como mujer. La economía también las amistades, ya esas también amistades en común siempre se van a ver involucradas, ¿no? Porque para no tener ahí un roce entre la espada y la pared, pues mejor me alejo también de ambos, y eso también representa una pérdida para uno de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que realizar? Bueno, cada uno del cónyuge o del concubino, etcétera, en su caso, ellos tienen que aprender a vivir este duelo de pérdida, y tienen también que entender que el duelo no nada más se lleva cuando una persona fallece, sino este tipo de pérdidas de la familia, en el trabajo, etcétera, conlleva un duelo. Entonces sí es importante que ellos reconozcan este proceso de duelo, y que son también varias etapas las que lo incluyen. Primero podemos hablar de un shock. Ellos no pueden creer lo que está pasando, que ya se está terminando su familia, su matrimonio, que no lo pudieron. Estaban acostumbrados. Así es. Y dicen, ¿ahora qué va a pasar? Así ¿No? es. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no va a estar mi papá, ya no va a estar mi mamá. Así es. Y el mismo cónyuge, estoy perdiendo a mi marido, estoy perdiendo a mi esposa, no puedo hacer absolutamente nada. Enseguida, la ira. Ese enojo profundo de que por qué lo hiciste, o por qué dejaste de hacer, o por qué yo no hice o dejé de hacer, ¿no? Esa es la segunda etapa. Luego viene la negociación. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que termine de una forma sana o no. Viene el dolor o depresión muy fuerte, y enseguida lo que es la etapa final es la aceptación del duelo. La etapa final. Aquí lo que sucede con las parejas es que muchas veces ellas se quedan atoradas en la ira, ¿okay? O en cualquier otra etapa, y no llegan a la última, que es la aceptación. Y es en ese ¿cómo lo llamamos? Bueno, es en esa detención de esa etapa en la que no quieren salir, porque es la realidad de las cosas que muchas veces no quieren avanzar. No quieren, así es, quieren seguir enojados, quieren seguir llorando, quieren seguir ahí en su necedad de no superar la pérdida, que es cuando vienen varios síndromes como el que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿okay? Todo esto que nos has estado comentando sean como los ingredientes previos que se necesitan para que se pueda dar este síndrome de alienación parental, y forzosamente pues se tiene que dar en una familia, no necesariamente Así se puede dar es. en otros entornos, forzosamente tiene que haber una familia para que se pueda provocar. Sí, inclusive hay quienes afirman que el síndrome únicamente se da después de la separación.
ya sea de legal o de hecho, como les comentaba, porque dicen, bueno, es que si se da durante la unión, estamos hablando de violencia familiar. Entonces, sin embargo, podemos, sin embargo, no obstante eso, ver que hay casos donde está la familia unida y se da el síndrome de alienación parental. Vamos a verlos a continuación. Maestra, ¿nos pudiera comentar en qué consiste este síndrome de alienación parental? Sí, el síndrome de alienación parental es introducido en 1985 por el doctor Richard Gardner. Okay. Él empezó eso como una respuesta, o preocupado también por el número cada vez más grande en cuanto a los niños, este tipo de niños que durante las evaluaciones en las separaciones de sus padres se vean involucrados con un rechazo hacia el otro progenitor. Entonces él lo empieza a definir y lo introduce como un síndrome, todo ese conjunto de acciones que se realizan tendientes. Más adelante digo, se los va a definir de una forma correcta, pero bueno, son tendientes a que el niño odie al otro padre. En aquel entonces, en 1985, que cuando lo introduce de esta forma, le dicen, bueno, momento, es que no puede ser un síndrome. Un síndrome tiene que estar caracterizado por una serie de síntomas. Y ahí entonces cuando él dice, y sobre todo le criticaban el hecho de que el síndrome no estaba reconocido por el registro del Comité de Psiquiatras en Estados Unidos. Entonces Gardner les rechaza y le dice, no, es tanto como desconocer en aquella época, por supuesto, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque todavía no estaba contenido en varios estudios oficiales. Entonces dicen, no, claro que sí existe, es preocupante y hay que investigarlo. En aquella época en Estados Unidos era lo que todavía apenas estamos saliendo de México. ¿A qué me refiero? Siempre la persona idónea, una vez que existían las separaciones de hecho de derecho, la persona idónea para que se quedara con el cuidado de los niños siempre era considerada la mamá, dada la tierna edad de los niños, porque necesitaban más cuestiones inmediatas de alimentación, de higiene. Entonces decían, bueno, hasta que el niño alcance una edad 7, después inclusive la modificaron a 12 años de edad, podemos hablar que entonces el papá ya puede ejercer lo que respecta a él, ¿no? Educarlo, hacerlo fuerte, etcétera. Sin embargo, empieza una campaña a raíz de que en las separaciones, insisto, se veían ese tipo de rechazos hacia uno de los padres. Entonces empiezan, les comentaba, una serie de campañas para advertir y para educar a los niños sobre cualquier tipo de maltrato, abusos sexuales, violaciones, incluido el que recibían por parte de alguno de sus progenitores. Estaba leyendo, me refiero ahorita, por ejemplo, quiero referir al libro del doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, que escribe acerca del síndrome de alienación parental y justicia restaurativa. Él comenta un caso precisamente en Estados Unidos que se dio cuando un abuelo levanta a su niño, ¿no?, así al aire, bien contento, el abuelo muy tierno, y el niño empieza a gritar desesperadamente porque él decía, es que bueno, en la escuela ya me enseñaron cuáles son los buenos tocamientos y los malos, y mi abuelo por supuesto me ha hecho malos tocamientos, y el abuelo por supuesto que fue detenido por las denuncias que se originaron a raíz de esa situación, de que los niños estaban siendo educados. Sin embargo, también refiere que todas las campañas que se hicieron para evitar prevenir o detectar los casos donde hubiera abusos, sobre todo de los menores, dicen que bastó la película de Kramer contra Kramer para que se hiciera, para que realmente se aceptara que también los hombres cuentan con esa capacidad derivada de la paternidad para poder atender a sus hijos. Entonces dicen, bastó, o sea, todas las campañas sí sirvieron, pero bastó esa película para que le hiciera un realce, y entonces y entonces hasta los jueces y demás personas en aquella época dijeron, bueno, es cierto, se tiene que hablar de una custodia compartida y que no siempre la mamá es la idónea para atender al niño, porque también el papá tiene, les repito e insisto, esa capacidad derivada de la paternidad para atender lo más necesario para el niño, como lo trata en la película. El niño es abandonado por la mamá y el papá es el que se hace cargo de hacerle del desayuno, de llevarlo a la escuela, etcétera. El que asume el rol que por lo general estamos acostumbrados a que lo desenvuelva la madre. Tenemos que ir a un corte comercial, no se vaya, regresamos con este tema. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Poder tener muchos maestros en la vida
pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. 43º Congreso CONCAM Tijuana 2015. Estimados compañeros de la CONCAM, el próximo 22 al 25 de julio celebraremos en Baja California el próximo Congreso Nacional y Asamblea General de nuestro organismo. Es para mí una satisfacción y un gran honor poderles dar una calurosa bienvenida a esta nuestra querida Tijuana, donde los abogados de toda la Baja California han aunado esfuerzos para recibirlos como ustedes se merecen. Sin duda, la presencia de esta gran familia CONCAM enaltecerá este congreso al que auguramos el mayor de los resultados. Los esperamos. No te pierdas el estreno del show de Diana Grace este sábado y domingo a las 7 p.m. No te pierdas el show a las 7 p.m. cada sábado y domingo solo en Baja TV. Al rescate de los precios bajos. Cartera de huevo, 30 piezas, $49.90, qué barato. Pierna y muslo de pollo, $16.90 el kilo. ¡Qué barato! Queso Monterrey Jack, $64.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Como invitada tenemos a la licenciada Luz Adriana Mota Picasso, quien es secretaria proyectista del Juzgado Segundo Familiar. Nos está dando la definición en el segmento pasado la licenciada del síndrome de alienación parental, cuál es el tema del día de hoy. Al respecto nos decía ahí esta definición y se requieren que se den ciertos momentos durante este síndrome. Y para la gente que no nos alcanzó a ver en el segmento anterior, ¿nos puedes repetir nuevamente la definición y las etapas de este síndrome? Claro que sí. Voy a referirme, lo voy a leer de acuerdo a la definición de Garner, ¿no? Que define el síndrome como un trastorno que se genera primordialmente en el contexto de las disputas por la tenencia de los hijos. ¿Qué es esto? Su principal manifestación es una campaña de denigración del niño hacia el otro progenitor. Esto es el famoso llamado lavado de cerebro, ¿ok? Hablarle mal al niño, programarlo para que odie realmente al otro padre. Entonces ahí que puede ser una de las motivaciones para entrar en esta dinámica o en esta campaña tan terrible es que el papá la mamá o el progenitor que tiene la custodia del menor se sienta solo, ¿okay? Se sienta desmotivado, se sienta víctima, sienta desprecio hacia el otro progenitor, y esto es lo que él va, por supuesto, a transmitir al niño para que el niño también odie al papá. Okay, lo cual, pues les digo, es terrible esto, aunque también es muy habitual que el niño manifieste ese odio hacia el otro padre. Okay, entonces eso también es una combinación entre, por supuesto, la campaña de denigración, pero llega un momento en que también ya es aceptado por el niño, y ahorita vamos a ver en qué casos. ¿Qué pasa aquí? El hijo, fíjense, da su propia contribución a esta campaña, y por supuesto que también el alienador aprovecha esos sentimientos negativos para continuar, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Aquí estamos contando de acuerdo con dos autores estudiosos americanos, que a su vez refiere el doctor Sotolamadrid en su libro, nos habla de 8 etapas. La primera etapa, y se las voy también a leer, nos dice: el impedidor explota los sentimientos de abandono que todo niño experimenta luego de la separación de sus padres. ¿En qué consiste esta explotación? Mi hijito está solo, ¿verdad? Tu papá nos abandonó. Papá no nos quiere, y ni modo. Entonces la mamá, por supuesto, que usa esa angustia para transmitirle la falta de amor al niño, y el niño, por supuesto, cree realmente que no nada más abandonó a la mamá, sino que también a mí como hijo me abandonó. Entonces empieza esa tristeza por parte del niño. En la segunda etapa ya estamos hablando que ambos, tanto el padre alienador como el hijo, pues están en esa etapa de que sí, los dos fuimos abandonados, y además nunca fuimos amados por el progenitor que salió del domicilio o nos abandonó.
Eso, por supuesto, empieza con una tercera etapa, porque por supuesto que estamos en el mismo campo de similitud, familiaridad. Yo ya tengo entonces simpatía con mi mamá, porque mi mamá también fue abandonada por mi papá. Entonces, claro, yo la comprendo y mi mamá me comprende. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando primero es como esa preparación, porque ya para esta etapa el niño tiene esa relación bastante dependiente de la mamá. La mayoría de los casos es la mamá. ¿Okay? Por eso también me puedo referir a eso. En la cuarta etapa el niño ya empieza a mostrar esos signos de complacencia con la mamá. Entonces, bueno, pues no voy a visitar a mi papá, no quiero. Y no quiero porque pues ya sé que abandonó a mi papá, entonces no, yo sé que mi mamá va a estar feliz si yo no voy. Ya tampoco voy a recibir ni aceptar los regalos de mi papá, y mucho menos ya no quiero hablar con él por teléfono. Ya estamos en una cuarta etapa donde ya se están impidiendo ese tipo de cuestiones, ¿no? En la quinta etapa, el impedidor, controla la complacencia del niño. ¿A qué me refiero aquí? Ya le empieza a hacer preguntas sobre lo que sucedió en la convivencia. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué no te dijo? Interrogatorio, así ¿no? Es, Cuando llega a casa el y niño. lo empieza inclusive a preparar para que el niño dé las respuestas correctas. ¿Cuáles sean las correctas? A ver, ¿qué fuiste? ¿Estuviste con quién? En su casa, y te gustó, no te gustó, ¿verdad? Entonces el niño ya sabe que es lo correcto, que no me gusta estar con mi papá, no me gustó la ropa, nada, ¿no? Todo con tal de yo estar programado lo que mi mamá dice. En la sexta etapa, el impedidor examina la lealtad del niño mediante un control exigente de comunicación también. Aquí estamos hablando que inclusive hay un conflicto de lealtades, porque el niño igual va a platicar lo que hizo. Fíjate, mamá, que me llevó a la escuela, fue por mí, después nos fuimos a pasear, me compró ropa, y pues siento que se sentí bonito. Entonces ya también esas cuestiones positivas a la mamá por supuesto que no le van a gustar, y lo va a interrogar. Entonces ya quieres a tu papá y a mí no me quieres, porque yo no te compré esa ropa. O sea, entonces ¿qué quiere? O sea, yo no. Entonces el niño por supuesto que va a entrar en ese conflicto de emociones y de lealtad, porque él se supone que es es el que quiere a la mamá, es el que está en el mismo nivel, entonces no puede traicionar a su mamá, porque son cómplices. Entonces ya se siente el niño que la está traicionando. Entonces empieza otra vez como, pues sí, cierto, tiene razón mi mamá, no me va a gustar la ropa. Hay niños que hasta se la quitan, no mamá, mira, ya no la quiero, ya la tira a la basura. Ya no voy a ir, ya te prometo que la próxima vez no voy a Mundo Divertido. Okay, empiezan, ese tipo de cuestiones. Bien, en la séptima, el impedidor refuerza las reacciones de rechazo mediante falsedades. Aquí este programa o lo que le estoy diciendo de lavado de cerebro, la mamá empieza a exagerar y empieza a contar sus experiencias desde su punto de vista, y además ya miente la misma madre o padre en su caso para que el niño siga en ese mismo contexto. Y empieza, es que yo me acuerdo cuando estábamos juntos, íbamos a hacer un viaje, ¿te acuerdas cuando ya no lo hicimos? Pues tu papá yo creo que desde entonces ya andaba con otra persona, y por eso también te canceló a ti en tu cumpleaños. Lo más seguro es que esté con ella y se llevó hasta los niños. Empiezan a ser muy crueles, ¿no? En esta etapa con los menores. Porque ellos deben de mantener esa lealtad, esa complicidad con sus hijos, para que los niños no se quieran ir con el papá. Entonces ya, pues por supuesto, a esta etapa el niño no dudo que ya esté en un estado de depresión, porque no puede a lo mejor inclusive creer que él pues sí quiere al papá, pero el papá fue capaz de hacerle todo eso a su mamá y ahora se lo está haciendo a él. Y sí es cierto, porque mi papá pues ya tiene otra pareja y dice yo veo que la quiere y ya tiene otros hijos, y no nada más me compró mi ropa, también se la compró a mis hermanitos, que ni siquiera a veces son hijos de él, ¿no? Y en la octava pues el programa es mantenido con la complacencia del niño, pero siempre con la manipulación, que va a variar desde advertencias, sugerencias. Aquí el niño ya se dio cuenta que el papá es malo. Entonces, mijito, vas a ir, pero lo que te dé no lo aceptes. No. Entonces ya después pues vamos a ver a un niño, más adelante lo vamos a comentar, que el niño por supuesto que va a repetir como loro todo lo que escucha en su casa. Y si va con el primo, si va con la tía, o cuando llegan al juzgado, sí, mi papá es malo, mi papá no quiere a mi mamá, mi papá no nos da para la pensión, mi papá, ¿no? Entonces les digo, ya para esa etapa, por supuesto. Le preguntan al niño, ¿qué es pensión? No sé. Sí, no sabe el niño qué va a saber, y menos de cantidades, que es lo más sorprendente, ¿no? Cuando es que la pensión de 5,000 y nada más dio 3,000, o sea, ¿cómo? ¿De dónde sacaste? ¿Cómo vas a ver esos Claro, niños? son datos que es imposible que los niños conozcan. Yo les comento a mis alumnos, los niños siempre van a ser personas felices porque no tienen un pasado, ¿no?
no tienen una ruptura de la novia, no tienen algo que les haya marcado, digo, salvo los casos extremos, pero el niño diariamente está conociendo cosas nuevas que por supuesto eso aumentan su autoestima, eso los hace ser cada día que ellos se vean como héroes y que el héroe también es su papá y cuestiones de ese tipo. Cuando un niño está triste es fácil de detectar. A ver, vamos a ver si es una tristeza momentánea, porque puede ser que a lo mejor la mamá lo regañó, pero ay, bueno, mira, te traje esto y ya es para ti. Ahorita yo contento a tu mamá. Bueno, el niño luego va a reaccionar de forma positiva, se va a ir a jugar y ahí termina la tristeza. Pero si al niño, mira, te traje esto y el niño continúa triste, por supuesto que hay un problema mayor. Entonces hay que detectar si es un niño que está en etapa escolar, bueno, ¿qué está pasando en la escuela? Así es. Y si no está pasando en la escuela, ¿qué está pasando en su casa? ¿Okay? Es un niño que tiene, no sé, es un síndrome, podemos identificar el síndrome del niño maltratado, ya sea psicológica o físicamente, sexualmente, que será lo peor en un momento dado. Podemos, podemos detectar, podemos ver si un niño es realmente maltratado e identificar esa tristeza. También así rapidito, ¿no? Les quiero compartir que pueden hacer que un niño, póngalo a dibujar. A ver, mira, dibújame a tu familia. La primera persona que el niño dibuje es con el que tiene más apego. Si es la mamá, bueno, con la mamá se va bien. La mayoría de los casos va a ser el papá cuando estamos hablando de una familia estable, por así decirlo. Eso no quiere decir que no haya excepción en las familias que están separadas. Pongo primero a mi papá porque es mi héroe, porque con él me identifico. Y el niño está bien. Si un niño, por ejemplo, pone su casa y él se pone arriba y los papás los pone abajo en el patio, bueno, hay problemas porque es un niño muy berrinchudo, que ve a sus papás muy debajo de él. ¿No? Si estamos hablando de un niño que pintó todo negro, no pasa nada. Es un niño que tiene identidad. Las cuestiones de colores no pasa nada. Que no tenga cabello, por ejemplo la mamá, o no tenga pies, bueno, ahí podemos ir detectando a ver qué pasa con ese niño, porque el cabello, me comentaba una psicóloga, el cabello pues es visto como la sensualidad por parte de la mujer y los niños siempre van a identificar a las mujeres con cabello. Si no hay cabello, bueno, vamos a ver qué está pasando con ese niño, ¿no? Bueno, cuestiones que ya son más de psicología, pero regresando, ¿no? Es fácil detectar cuando un niño está triste. Entonces, cuando estamos hablando de un niño que vive o está dentro de esta dinámica dentro del síndrome de alienación parental, bueno, es también fácil de determinar, nada más que eso, por supuesto, es trabajo de los psicólogos. Okay. Maestra, y para todas las personas que nos están viendo en este momento, ya sea para las maestras, que son también quienes conviven diariamente con los menores, o también para el posible padre alienado que tiene la sospecha de que su niño está siendo víctima de este síndrome, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Eso nos lo puede comentar regresando de esta pausa? Claro que sí, claro que sí. º Congreso CONCAM Tijuana 2015. Estimados compañeros de la CONCAM, el próximo 22 al 25 de julio celebraremos en Baja California el próximo Congreso Nacional y Asamblea General de nuestro organismo. Es para mí una satisfacción y un gran honor poderles dar una calurosa bienvenida a esta nuestra querida Tijuana, donde los abogados de toda la Baja California han aunado esfuerzos para recibirlos como ustedes se merecen. Sin duda, la presencia de esta gran familia CONCAM enaltecerá este congreso al que auguramos el mayor de los resultados. Los esperamos. El Florido, abarrotes y carnes al rescate de los precios bajos. Filete de pescado Basa, $39.90 el kilo. ¡Qué barato! Chuleta natural de puerco, $49.90 al kilo. ¡Qué barato! Espinazo de puerco, $15.90 al kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Funerales San Gabriel, cambiando el sentido común de las funerarias tradicionales. Tenemos las mejores y más amplias capillas de velación de Rosarito, crematorio propio, estacionamiento para 100 vehículos. Contamos con planes de previsión para cuidar tu patrimonio. En esos momentos difíciles te ofrecemos calidad y calidez, brindándote atención y tranquilidad. Lo mejor para un ser querido es lo que se merece y no lo que se puede. Antes de tomar una decisión, consúltanos. Funerales San Gabriel.
Seguimos con la honorable presencia de la maestra Luz Adriana Mota Picasso, quien es secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad y también es catedrática en la Facultad de Derecho de la ciudad de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Y por si no tienen la oportunidad de ver los bloques anteriores, la maestra el día de hoy nos está hablando acerca de un síndrome muy usual, pero se podría decir reciente en el mundo jurídico. Es el síndrome de alienación parental. Maestra, ¿nos puede comentar cuáles son ya en específico las conductas que puede realizar el progenitor alienador? Claro que sí. Es fácil detectar ese tipo de conductas. Hace rato les comentaba que cuando se dan las separaciones se dan varias etapas de duelo, ¿okay? Que deben de vivir, deben de aceptarlas para poder salir e iniciar nuevas dinámicas, ya sea de una nueva relación o simplemente continuar con la vida personal de cada una de las parejas o de los cónyuges o los miembros que la conformaban. Sin embargo, cuando se quedan estancadas en una de esas etapas, suele darse este tipo de conductas y en la mayoría también sucede que dicen, ay, bueno, ya lo superé, pero ojo, cuando la otra pareja o su ex empieza con una nueva relación es cuando se da también este famoso síndrome. ¿De qué conductas estamos hablando? Bueno, pues el padre, que el que ejerce la custodia, que estamos denominando como el padre alienador, empieza a impedir el contacto telefónico con los hijos, ya sea porque ya lo logró y el niño ya no quiere hablar o porque estamos en las primeras etapas, ¿no? Entonces vamos a impedir a toda costa que pueda hablar por teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Pues sabes que háblale como a las 4, cuando sabemos que el niño a esa hora pues no está, se fue al catecismo, se fue a gimnasia, etcétera. Entonces el niño llega corriendo que le van a hablar a las 6 y pues no, el papá no marca y no nada. Okay, entonces eso también por supuesto que es una dinámica que funciona y pone a los niños tristes. Suelen organizar diferentes actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe ejercer el derecho de visita. Y lo mismo que les comentaba, si la visita es de 3 a 5, no, pues de 3 a 5 me voy. Es que sabes que tenía que ir al karate, o es que tenía que ir a esto, es que tenía que hacer el otro, y por supuesto que impiden que se dé la visita y convivencia. Presentan a su nueva pareja o a su nuevo cónyuge como ya el papá del niño. Entonces, por supuesto que ellos lo ven como un trofeo. Mira, pues para que veas que yo sí te quiero, hasta tienes un nuevo papá, ya te conseguí, ¿no? Entonces es otra conducta que pues se tiene que evitar porque nunca va a ser lo mismo. Lo que se recomienda o lo que es común, el niño sabe que tengo una nueva pareja y hasta ahí. O sea, si él le quiere, él no le va a decir papá porque tiene a su papá. Entonces no le puede decir Luis, Pedro, etcétera, amigo, como quieras. Pero ya cuando les obligan, es que mira, es tu papá, por supuesto que estamos hablando también de una conducta que se asemeja o es parte de este síndrome. ¿Qué más? Interceptan los correos y los paquetes enviados a los niños. Entonces, inclusive si el niño, es que estoy esperando mi regalo de mi papá del día del niño, de mi cumpleaños, no, pues nunca llegó. Oye, mamita, no llegó, no me mandaron nada. No, nada, mijito, no hay nada. ¿Por qué? Porque efectivamente la mamá, pues ya lo escondió. Eso forzosamente crea un estado de ánimo o desilusión del menor por parte del padre. Claro, porque el niño que va a decir, no, pues mi papá no me quiere. Ya no le importa, ya no le interesa y pues al final de cuentas el padre alienador es quien está obteniendo su resultado favorable, ¿no? Así es. En el juzgado hubo un caso en donde el papá de plano no podía ver a los niños y depositó los juguetes ahí para que pudieran hacérselos llegar al menor. La mamá por supuesto que nunca los recogió y ahí estaba, hasta ya decían, el caso de los juguetes que era más fácil identificar porque se les olvidaba el número de expediente y era más fácil así. Entonces imagínense hasta ese punto de o sea, que el mínimo contacto que se tenga con el papá, mejor para mi mamá, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Pues por supuesto que van a desvalorizar al otro progenitor frente a los hijos. Es que mira, ¿qué te crees? ¿A qué hora llegas, traes al niño? Eres un irresponsable, siempre lo has sido, con razón, cuando vivíamos juntos. Y por supuesto que el niño, y sí es cierto, me trajo tarde al otro día. Papá, llévame temprano porque pues mi mamá se enoja. ¿No? Cuando tiene que ser un problema de adultos y no involucrar al niño, porque también influye en su ánimo. ¿Qué más? Tenemos también, por supuesto, que se impiden al otro progenitor el derecho de visita a más no poder, ¿no? Y también se olvidan de informar al otro progenitor sobre cuestiones importantes acerca del niño, actividades de llevarlo al dentista, llevarlo al doctor, que la graduación, que el festival que tienen en la escuela, y eso también para decir, mira, no vino tu papá. Estuvo presente. O te tenía que llevar al dentista, no te llevó. Si yo le dije, ¿no? Pues ¿cuándo me dijiste? La última vez que te vi bueno, por supuesto que no. Entonces les digo eso también para que el niño se dé cuenta que es un mal padre.
Tan así que se le olvidó que tenía que llevarlo al dentista, ¿no? Bien, y no nada más se da este lavado, esta campaña de la mamá, sino que también empiezan a involucrar a los tíos, a los abuelos. Entonces, al ratito el niño no nada más es la mamá, sino que mi abuelo también me dijo que mi papá es malo. Mi hermana mayor a lo mejor también me dijo, mi tía y casi hasta la vecina, todo el mundo me dice que mi papá es malo, pues entonces mi papá es malo, ¿no? Entonces toda esta campaña también, por supuesto que le va a influir. Toman decisiones importantes sin consultar al otro papá, y eso también es muy grave porque empiezan los problemas a todo lo que da cuando el niño lo cambió de escuela. Así como lo iba a tener una pública, vamos a una privada. Pues sí, pero yo no tengo ingresos. No importa, mi hijo tiene mucha madre. Y ya le dije, mi hijo, yo te voy a pagar la escuela, tu papá no quiere, yo te la voy a pagar. Y pues también el niño influye en esas cuestiones, que también es común, o peor cuando sustraen a los niños. Pues ¿sabes qué? Pues como no te quiere, a mí tampoco, nos vamos, no le digas nada a tu papá. Y los niños pues calladitos no dicen nada, y la siguiente visita, sorpresa, ya no viven en el domicilio. No hay nadie. Ya no hay nadie, así es, ya se lo llevó Cancún, se lo llevaron a Rosarito, o peor aún, se lo llevaron a San Diego, que también es algo muy común, que estamos aquí en frontera, y bueno, existen otros procedimientos a seguir. Hay impedimentos también para que el padre se acerque al entorno escolar del niño. Entonces hay un momento en que hasta las mamás solicitan a la directora, no deje entrar al papá de mi niño. Yo soy la única autorizada y por supuesto, y están en todo su derecho y en su responsabilidad los directores de negarse a que el otro progenitor entre, porque ellos son los responsables de los menores, los padres que los inscriben les dan instrucciones y claro que tienen que respetarlas. Entonces pues el otro papá no entra. Y si lo vieron en la rejita que ahí están, hijo, pues luego llaman a la otra mamá para ver qué está pasando. Y peor cuando lleguen los papás y el conflicto está en la escuela. Entonces no, pues ahora mi papá ya vino y ahora ya entonces se compañeritos. Okay. Y lo que va a provocar es, pues sabes qué, papá, ya a lo mejor no vengas por mí, sí, porque me avergüenzas sí. Y todos mis amigos ven que tú te peleas con mi mamá. Sí, si el papá iba de un muy buen modo, no, pues también el papá, no, sí. Bueno, pues no puedo ir, ya mejor de lejitos veo cómo juega fútbol americano, veo cómo, porque la otra mamá pues ya logró ese objetivo de que al mismo niño rechace. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya empiezan a reprochar también los malos comportamientos del hijo. ¿Ya viste cómo habla el niño? Esas palabras no las tenía, pero cada que va contigo, así viene. Y ya, si estaban en un proceso judicial, también empiezan a informar todo lo que está pasando y que no quieren que conviva con el papá. O si ya tienen una nueva pareja, tampoco quiero que conviva con la nueva pareja. Y cuestiones de ese tipo que no lo hacen de forma discreta, sino que involucran al niño para que el niño, por supuesto, le dé la razón a la mamá de que es cierto lo que está pasando. Y por lo tanto, mi papá es malo y entonces ya no lo quiero. Y llega un momento que el niño no sabe ni por qué lo quieren al papá, pero ya no lo quieren. Es que hay un dato interesante que parece ser que se coloca en un estado total de desventaja al padre alienado por parte del alienador. Es decir, la madre en este supuesto, que es lo más común, provoca o causa todo este panorama para provocar esas ideas en el menor y crearle esa concepción que puede ser errónea, ¿no?, de la realidad. Es decir, pues bueno, yo antes mi papá lo quería, ahora ya no lo quiero. ¿Por qué ya no lo quiere? Pues bueno, la madre fue quien introdujo toda esa serie de ideas que ya creó esa concepción errónea del menor. Ahí al respecto, por parte del juzgado, que bueno, son los casos más comunes y ustedes son los primeros en, puede decir, cuando llega este tipo de asuntos y ven a los padres o ya ven ciertas conductas, ustedes pueden darse una idea del entorno que está viviendo este menor. Sin embargo, están impedidos para hacer algo al respecto, prevenir o en su momento resolver en una sentencia respecto a esa situación, o a la fecha, bueno, no existen los medios legales para hacer un cambio. No, claro que sí, hay que recordar que el juez de lo familiar pues cuenta con facultades amplísimas para poder proteger a los menores en todos los aspectos que le afecten, y no hay que olvidar tampoco el interés superior del menor, que está consagrado en el artículo 4 constitucional, tratados internacionales, la Convención de los Derechos de los Menores. ¿Qué va a pasar aquí? Es muy común que soliciten custodias, que soliciten pérdidas de patria potestad, y durante el procedimiento, cuando contesta el papá, lo primero que dice, bueno, es que hay un síndrome de alienación parental, juez, hay que tomar medidas, permíteme o desígname un régimen de visitas y convivencias. Ahorita hubo unas reformas, precisamente el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, donde dice que en cualquier juicio, ya sea de alimentos, ya sea de divorcios inclusive,
donde se esté solicitando la custodia de menores, deben de presentar a los menores al juzgado. El juez los va a requerir. Bueno, tu mamá quieres al niño, la custodia, de forma provisional, debes de presentar al menor aquí conmigo para que yo lo entreviste en presencia del Ministerio Público y determine quién va a tener la custodia. Porque también sucedía que con esas separaciones que les comento, donde están muy fuertes, pues yo como mamá abandonaba a mi niño, se lo dejaba al papá. Y después, un buen día llego, yo pues quiero ver al niño, ¿no? Y bueno, el papá también, porque pues el niño tiene que ver a la mamá, me lo daba a mí, yo conviviendo, pero yo estaba llevando a cabo mi demanda y decirle pues que quiero la custodia provisional. El juez, al ser una cuestión de interés público, resolvía de forma provisional, regresaba yo al menor al papá, pero al ratito, pues el juez ya me dio aquí mi orden y entonces voy por él. Entonces yo llegaba la mamá, vengo por el niño, no, pero ¿cómo si lo abandonaste mucho tiempo? Mira, el juez ya me lo dio. Entonces, para evitar también ese tipo de cuestiones, ahora deben de llevar a los menores, no importa que sean bebés, pero el juez debe de constatar que efectivamente el niño lo tiene bajo su cuidado el progenitor que está solicitando la custodia, va a hacer constar eso, lo va a entrevistar y en su momento va a resolver ahí quién va a tener la custodia provisional de ese menor. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y no se vayan, regresamos. Al rescate de los precios bajos. Cartera de huevo, 30 piezas, $49.90. ¡Qué barato! ¡Qué barato! 43º Congreso CONCAM Tijuana 2015. Estimados compañeros de la CONCAM, el próximo 22 al 25 de julio celebraremos en Baja California el próximo Congreso Nacional y Asamblea General de nuestro organismo. Es para mí una satisfacción y un gran honor poderles dar una calurosa bienvenida a nuestra querida Tijuana, donde los abogados de toda la Baja California han aunado esfuerzos para recibirlos como ustedes se merecen. Sin duda, la presencia de esta gran familia CONCAM enaltecerá este congreso al que auguramos el mayor de los resultados. Los esperamos. ¿Por qué nunca ha sido tan fácil tramitar tu visa para cruzar a los Estados Unidos? En Visa Láser Express somos los expertos. Pasaporte mexicano, tarjeta Sentry, récord migratorio, actas de nacimiento, no esperes más. Visítanos en nuestras 2 ubicaciones. En Tijuana en la 5 y 10, Plaza San Jorge, local 6. Y en Rosarito a unos pasos del Palacio de Gobierno. Teléfonos 661-120-0860 y 664-103-6582. Y recuerda que con Visa Láser Express, con nosotros sí cruzas. Al rescate de los precios bajos. Queso Monterrey Jack, $64.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Barato! No te pierdas el estreno del show de Diana Grace este sábado y domingo a las 7 p.m. No te pierdas el show a las 7 p.m. cada sábado y domingo solo en Baja TV. Maestra, ¿qué es educación? ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Poder tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso con la presencia de la licenciada Luz Adriana Mota Picasso, que nos trae el tema del síndrome de alienación parental.
Hace un momento estábamos comentando algunas etapas y después las conductas que desplegan y las conductas que crean en los menores, y que esto puede llegar a ser observado por parte de un órgano jurisdiccional, en este caso el juez, quien está obligado a velar por los intereses del menor, como nos había comentado hace un momento. Y una vez que el juzgado se percata o preventivamente aún puede tomar medidas para impedir que se le esté creando este daño o se esté dando este síndrome de alienación parental en el menor, ¿qué actitudes puede tomar el juzgador? Ok, antes que nada se debe realmente de demostrar que existe ese síndrome en los menores. Se van a ordenar estudios psicológicos para que se determine si el menor efectivamente presenta alguna de las conductas que puede hacer, o lo más común, que el niño esté repitiendo, hace rato les comentaba, ¿no? El niño está repitiendo como loro prácticamente lo que dice la mamá, que mi papá es malo, mi papá esto. Hace un momento que les comentaba, con la reforma que se da a las custodias, los menores son entrevistados por el juzgador. Me ha tocado realizar algunas entrevistas hacia los menores, y un caso muy particular fue de un menor que llegó, y cuando le preguntamos, son entrevistas que por supuesto tienen que ser en un ambiente seguro, idóneo para el niño, aunque ellos saben que van al juzgado y que están entrando a una oficina, bueno, ahí tratamos de que sea todo tranquilo. Sin embargo, cuando se le preguntó por el papá al niño, el niño precisamente mostró rechazo hacia el papá. No, yo no quiero convivir con mi papá porque mi papá no le da pensión a mi mamá. Entonces es un término que los niños no tienen, pensión, no, por supuesto que no, y además también hablaba de cantidades. Y bueno, yo ya había escuchado eso, ¿no? De un juzgador que lo había comentado, y ahora que me tocó vivirlo, digo, sí es cierto, esa cuestión de que los menores repiten todo lo que ven, ¿no? Entonces ellos también, inclusive, aparentemente sienten miedo, pero no, son los niños muy inseguros. Eso también se determina o se detecta bien rápido. No les intimidan inclusive los tribunales, aunque tienen inseguridad, ellos van porque tienen que declarar en contra del papá. Así es, que es algo que no está permitido. Los menores no pueden ir a declarar, ya hay criterio definido por parte de la Suprema Corte. Sin embargo, con ese tipo de entrevistas, un niño que llegue con el psicólogo con esa seguridad, que no es tan segura, muy dentro de ellos, por supuesto que también es una conducta de que es un niño, se está identificando que es un niño alienado. Tampoco él, pues no tiene una razón concreta del por qué odia al papá. Simplemente él, no quiero estar con mi papá, ¿pero por qué? Porque no quiero. ¿Pero por qué? Porque es malo. ¿Y por qué es malo? Porque sí. Entonces, bueno, no me está dando ninguna razón, no me dijo que le pegó, no nos está diciendo que le hizo cosas malas o que vio que maltrató a la mamá, nada. Entonces, eso de no tener razón, pues también es parte de identificar a un niño que efectivamente es víctima de este síndrome, ¿no? Y además no se sienten culpables los niños, o sea, no lo quiero y yo sé que no lo quiero y yo estoy bien, mi papá es el que está mal, ¿ok? Y por supuesto que siempre van a estar a la defensiva de no traicionar a la mamá o al padre que en todo caso esté ejerciendo este síndrome. Entonces, una vez que se detectó este odio obsesivo del menor hacia sus padres, el juez tiene varias medidas que él puede tomar. De momento hay que también identificar en qué grado está, porque también se da por niveles. Si lo estamos detectando en una primera etapa, 2, es algo reversible, pero si estamos en una etapa de las finales, donde el niño no quiere ver al papá, lo odia y demuestra sentimientos que no son adecuados en un menor, el juez vamos a valorar primero, el niño tiene un entorno, entonces el hecho de que sea sacado de ese entorno, por supuesto que puede ir en contra de su interés superior. Sin embargo, si el menor sigue dentro de ese seno familiar donde le están causando ese odio hacia el papá, por supuesto que también representa un peligro. Entonces yo creo que una medida ya en última instancia sería ordenar la restitución inmediata del menor al progenitor. Entonces este otro progenitor debe observar que el niño lo tenga en terapias, que esté bien cuidado, que se demuestre amor para que el niño pueda superar esto, porque si se le deja con el papá que está alienando, por supuesto que esto va a aumentar, y también leía, ¿no?, aquí en los estudios del doctor Soto La Madrid, que decían, bueno, es que un niño que no tiene papá y aparte que es víctima, por llamarlo así, de este síndrome, es más propenso al suicidio, es más propenso a ser promiscuo y tener relaciones sexuales a temprana edad, es más propenso inclusive a ser adicto, a tener alguna adicción, drogas, alcoholismo, etcétera, y por supuesto a ser un delincuente. Entonces, a fin de evitar todo eso, el juez en un momento dado, atendiendo a cada circunstancia, tendría que, o bien vamos a ordenar las visitas supervisadas, ¿ok?, para que poco a poco el menor pueda rehacer esa comunicación con el papá, con el otro progenitor, o en un dado caso de que la mamá no permite, que también es muy común, que no obstante que está en la orden, no se permite, entonces eso convierte en la nada jurídica, pues sí tengo su sentencia, pero pues no, y tampoco el juez pudiera obligar al niño a que conviva con el papá,
Entonces sabe que pues en lo que el menor vaya queriendo poco a poco, si no se logra, entonces una restitución. Y en último de los casos, porque el menor ni lo podemos sacar o podemos que tenga esa terapia que debe para recuperar el amor o lo que tiene del papá, porque también hay que mencionar que el menor pierde esos recuerdos buenos por toda la programación que la mamá está ejerciendo. Pierde los recuerdos buenos, entonces si no se puede atender esa situación, se tiene que ordenar una restitución por parte de... Maestra, actualmente este concepto de alienación parental se encuentra ya establecido en algún instrumento internacional. Mira, en cuanto a instrumento internacional, la verdad desconozco. Lo que sí tenemos en todos presentes es el interés superior del menor, la protección. Aquí con nosotros todavía no está reformado nada. En el Distrito Federal el Código Civil lo contempla. En Aguascalientes también ahí hubo hace unos 3-4 años que también ya lo habían casi aprobado para que estuviera en el Código Civil y al final de cuentas siempre no. Entonces todavía les digo, desconozco si algún otro código lo contemple, pero bueno, aquí lo único en el Código Penal se contempla que el progenitor que impida las convivencias con el menor, por supuesto que será acreedor a cierta pena, que son 1 a 3 años de prisión, y que esas conductas además le sirvan para demandar la pérdida de la patria potestad. Bueno, en algún momento dado también estábamos viendo por ahí que este concepto de alienación parental puede encuadrar en el tipo penal de violencia familiar aquí en el estado de Baja California. Así es, que se pueda introducir o crear una concepción en el menor que dañe su desarrollo físico-moral, que esa conducta le causa algún daño. Estamos por terminar nuestro programa, licenciada, y nos gustaría que se despidiera con unas palabras para todas las personas que nos están viendo, alguna recomendación respecto a estos casos que, pues bueno, muchas veces pueden pasar desapercibidos o algunas veces los padres están creando esta conducta que les va a acarrear una consecuencia muy grave a los menores. Claro que sí, sobre todo recomendaciones para los padres, los que están viviendo o los que están del otro lado, ¿no? Que no renuncien a los hijos, que los sigan buscando, que no pierdan esa esperanza de que pueden obtener sobre todo esos instrumentos judiciales para poder lograr la convivencia con sus menores hijos. Pueden inclusive llevar un diario, que traten también en general los papás de cuando se ven en las separaciones de no involucrar a los hijos, que lo mejor que vean ellos que si nosotros como padres crecimos con un papá y una mamá, aunque nuestras familias estén separadas, quiero que mi hijo también crezca sabiendo que tiene a su papá y su mamá, que son los que siempre les van a dar ese respaldo y apoyo moral y que van a ser hombres de bien, que no sean deprimidos y que no tengan conductas que a final de cuentas los más perjudicados son ellos. Entonces que eviten en lo posible involucrar a los niños y por el contrario darles amor, y si ellos se sienten mal, se sienten rechazados, como padres mejor que busquen ayudas profesionales, pero que en todo momento protejan y salvaguarden a sus menores. Maestra, pues no nos queda más que agradecerle su presencia el día de hoy aquí en el programa. Esperamos tenerla nuevamente. Gracias. Y también recordarles que si tienen alguna duda o sugerencia acerca de este tema, nos lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales, cubiculolegal154@gmail.com, así como nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Y recuerde, infórmese y haga valer sus derechos. Cuadragésimo tercer Congreso CONCAM Tijuana 2015. Estimados compañeros de la CONCAM, el próximo 22 al 25 de julio celebraremos en Baja California el próximo Congreso Nacional y Asamblea General de nuestro organismo. Es para mí una satisfacción y un gran honor poderles dar una calurosa bienvenida a nuestra querida Tijuana, donde los abogados de toda la Baja California han aunado esfuerzos para recibirlos como ustedes se merecen. Sin duda, la presencia de esta gran familia CONCAM enaltecerá este congreso al que auguramos el mayor de los resultados. Los esperamos.
al rescate de los precios bajos. Pierna y muslo de pollo, $16.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Barato! Todos los viernes en punto de las 5 de la tarde, su programa Territorio Deportivo, solo aquí, en Baja TV. Funerales San Gabriel, cambiando el sentido común de las funerarias tradicionales. Tenemos las mejores y más amplias capillas de velación de Rosarito, crematorio propio, estacionamiento para 100 vehículos. Contamos con planes de previsión para cuidar tu patrimonio. En esos momentos difíciles te ofrecemos calidad y calidez, brindándote atención y tranquilidad. Lo mejor para un ser querido es lo que se merece y no lo que se puede. Antes de tomar una decisión, consúltanos. Funerales San Gabriel. ¿Por qué nunca ha sido tan fácil tramitar tu visa para cruzar a los Estados Unidos? En Visa Láser Express somos los expertos. Pasaporte mexicano, tarjeta Sentry, récord migratorio, actas de nacimiento, no esperes más. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. En Tijuana en la 5 y 10, Plaza San Jorge, local 6. Y en Rosarito a unos pasos del Palacio de Gobierno. Teléfonos 661-120-0860 y 664-103-6582. Y recuerda que con Visa Láser Express, con nosotros sí cruzas. Baja California, cuna de valientes. No hay sol que brille mejor como en su capital, Mexicali. Su cerro del Centinela, altivo y viejo guardián, como dice la canción. Guardián tiene un lugar en la historia. Tierra Cachanilla. ¿Qué decir de su equipo Los Soles y en la pelota caliente las Águilas? La coqueta Tijuana, la frontera más visitada del mundo. También cuenta con la avenida más famosa, La Revolución o Rebu como todos la conocemos. La bola de cultura que tenemos en este municipio. Y si hablamos de deporte, aquí los cholos se pintan solos. El terrible Morales y las damas también pueden, ¿verdad, Jackie? Artistas al por mayor, Javier Batis, Julieta Venegas, los Tucanes de Tijuana, que en un tren nos llevan a Tecate, pueblo mágico que comparte el nombre con una marca cervecera que nació en los años 40. Imagen, armonía y limpieza es lo que caracteriza a este municipio. Hablar de una tradición es el mejor pan, uno de los atractivos que es parte de la gastronomía. El Rancho La Puerta y su spa, el mejor del mundo. A unos kilómetros al sur se encuentra el puerto de Ensenada, la bella Cenicienta del Pacífico que ofrece grandes bellezas naturales, culturales y delicias gastronómicas. Su valle tan querido, el Mercado Negro, tacos de marlin, pescados y mariscos, una ruta del sabor. Su patrimonio artístico, el Hotel Riviera, construido en 1928, en donde se dice que se inventó la tan afamada bebida llamada margarita. La Bajamil, que atrae al turismo local y extranjero cada año. Del municipio más grande nos dirigimos al más joven de la Baja, Playas de Rosarito. Se caracteriza por ser un municipio turístico. Sus bellas playas atraen a miles de turistas. Cuenta con el hotel más antiguo y conocido. Es una tradición el paseo a caballo, el buceo y el surf. Y cómo olvidar a Leonardo DiCaprio hundiéndose junto al Titanic. Y si de fútbol hablamos, es aquí donde nace Héctor Herrera, hoy jugador del Porto. Y el más reciente campeón mundial pluma, Enrique el Torito Tinoco. El bulevar artesanal que envuelve el colorido de las telas, sus figuras de barro y su bisutería. Artesanías elaboradas por manos mexicanas. El mercado artesanal que se encuentra en el corazón del municipio. Como Puerto Nuevo no hay dos, aquí se prepara la langosta más exquisita de la Baja y del mundo. ¿Y qué tal el puerto de Popotla, en donde los pescados y mariscos salen del mar a su paladar? Esto es Baja California. Es un orgullo pertenecer a este estado. Baja TV, siempre contigo y para ti.